El sol africano cae como plomo fundido sobre el cuerpo inmóvil de una leona. Su pelaje dorado está manchado de sangre seca y sus costillas se marcan bajo la piel tensa. Los buitres descienden en círculos cada vez más cerrados y sus sombras oscuras bailan sobre la tierra agrietada. Esta leona lleva 3 días sin moverse. Pronto será solo otro cadáver más en la despiadada sabana. Pero esta no es una leona cualquiera. Se llama Malika, y los científicos que la estudiaron durante años le dieron un apodo que desafía toda lógica: la Inmortal. Para comprender cómo esta magnífica hembra llegó a este momento al borde de la muerte, debemos retroceder en el tiempo. Debemos volver al principio, cuando Malika era solo una cachorra de ojos brillantes que acababa de descubrir el mundo. En el vasto ecosistema del Masai Mara, donde sobreviven menos de 30.000 leones en toda África, cada nacimiento es un milagro. Malika vio la luz por primera vez bajo un cielo estrellado, en una cueva protegida por rocas ancestrales. Nació en una dinastía que había gobernado este territorio durante más de 300 años. Un linaje matriarcal en el que el poder pasaba de madre a hija. Desde su primer aliento, el destino la había marcado como alguien especial. Su familia era una manada formidable. Su madre era una cazadora experimentada, sabia y marcada por las cicatrices de la batalla. Sus tías eran igualmente feroces, cada una de ellas cargando con el peso de generaciones. Y había otros 5 cachorros de su edad, sus hermanos y primos, una masa revoltosa de pelaje dorado y dientes afilados como agujas. Juntos, estos 6 cachorros eran el futuro de la manada, la próxima generación de gobernantes. Pero Malika era diferente desde el principio. Más curiosa, más audaz, más temeraria. Mientras sus hermanos obedecían todas las órdenes y se mantenían ocultos cuando se les ordenaba, el espíritu inquieto de Malika no podía contenerse. Se alejaba sola, explorando territorios que no debía, investigando olores que aterrorizaban a los demás. Su madre se preocupaba, sus tías intercambiaban miradas cómplices. La curiosidad de esta cachorra la convertiría en legendaria o la mataría. Quizás ambas cosas. Antes de continuar con la increíble historia de Malika, si te gustan las historias reales de supervivencia contra todo pronóstico, hazme un favor. Dale al botón me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Créeme, no querrás perderte lo que viene a continuación. Esta historia se vuelve absolutamente loca. Una tarde abrasadora, cuando Malika apenas tenía 3 meses, su curiosidad casi le cuesta la vida. La manada descansaba a la sombra, con el estómago lleno tras una reciente caza. Malika debería haber estado durmiendo como sus hermanos. En cambio, se escabulló, atraída por un extraño sonido que resonaba en la llanura. Caminó sigilosamente entre la hierba alta, con sus pequeñas patas silenciosas y sus ojos dorados muy abiertos por la curiosidad. Vio elefantes en un abrevadero, con sus enormes cuerpos tranquilos y serenos. Observó a las jirafas doblando con elegancia sus imposibles cuellos. Vio a los impalas saltar con una belleza natural. Ninguno de estos animales le daba miedo, pero entonces vio unos ojos diferentes observándola desde las sombras. Ojos de hiena, fríos, calculadores, hambrientos. La hiena emergió lentamente de entre los arbustos, con una sonrisa mortal en su cara manchada. Malika se quedó paralizada. Un instinto primitivo le gritaba peligro, pero su joven mente no podía procesar la magnitud de la amenaza. La hiena comenzó a avanzar, baja y decidida. Sería una presa fácil, una cría solitaria, lejos de cualquier ayuda, lo suficientemente pequeña como para llevársela. Los músculos del depredador se tensaron, preparándose para lanzarse. La corta vida de Malika estaba a punto de terminar antes de haber comenzado realmente, pero en ese preciso momento una enorme sombra se cernió sobre la escena. El padre de Malika, con su melena espesa y negra, se materializó como un trueno hecho carne. Su rugido estremeció el aire. La hiena echó un vistazo a ese muro de músculos y furia y desapareció entre la hierba sin hacer ruido. El padre de Malika la empujó bruscamente con su enorme cabeza en un gesto a la vez cariñoso y severo. Ella corrió de vuelta al grupo con las piernas temblorosas y el corazón latiéndole con fuerza. Había enfrentado a la muerte por primera vez, pero no sería la última. De hecho, solo era el comienzo de una leyenda que desafiaría a la propia naturaleza. La vida volvió a la normalidad para los 6 cachorros. Jugaban, luchaban y aprendían los antiguos ritmos de la manada. Malika y sus hermanos revolcaban por la hierba como nubes doradas y sus risas resonaban en la sabana.
Sus madres los observaban con orgullo, mientras que sus padres patrullaban las fronteras con firme confianza. Eran buenos tiempos, pero en el reino de los leones, los buenos tiempos siempre son temporales. La sombra de la violencia nunca está lejos. El padre y el tío de Malika habían gobernado este territorio durante casi 5 años. Un reinado impresionante para los estándares de los leones. Pero el tiempo es el único enemigo que ningún león puede derrotar. Ambos machos estaban envejeciendo. Sus músculos ya no eran tan rápidos y sus reflejos se habían vuelto ligeramente más lentos. Cada día traía nuevos dolores, nuevas cicatrices que tardaban más en curarse. Y todos los depredadores de África pueden oler la debilidad. Era solo cuestión de tiempo que llegaran los rivales. La ley de la manada es brutal y absoluta. Cuando los nuevos machos conquistan un territorio, ejecutan a todos los cachorros que no son suyos. No es crueldad, es biología. Necesitan que las hembras entren en celo inmediatamente para criar a sus propios descendientes y transmitir sus genes antes de que la edad se apodere de ellos. Los cachorros son simplemente obstáculos para el éxito genético. Deben morir. Todos los leones conocen esta ley. Todas las madres la temen. Una tarde, toda la manada partió para una gran cacería. Se había avistado un búfalo cerca del río y se necesitaba a todos los adultos para una presa tan peligrosa. Los 6 cachorros se quedaron atrás, escondidos en una densa espesura de espinas de acacia. Las instrucciones eran muy claras. Permanecer ocultos, permanecer en silencio, permanecer juntos. No moverse hasta que regresáramos. 5 de los cachorros obedecieron perfectamente, acurrucándose juntos en las sombras, con los ojos muy abiertos, pero los cuerpos inmóviles. Malika, sin embargo, se inquietó. La espera le parecía interminable. La respiración de sus hermanos la molestaba. El espacio reducido le resultaba sofocante. En contra de todos sus instintos de supervivencia, en contra de todas las órdenes que había recibido, Malika hizo lo que siempre hacía. Se alejó sola, en busca de aventuras en un mundo que solo ofrecía la muerte a los descuidados. Sus hermanos la vieron marcharse, demasiado asustados para seguirla, demasiado jóvenes para comprender que la estaban viendo por última vez. No había pasado mucho tiempo cuando oyó los sonidos, sonidos terribles, los chillidos agudos de sus hermanos, interrumpidos uno tras otro. La risa estridente de las hienas, ese coro espantoso que acecha la noche africana. Malika se arrastró de vuelta a través de la hierba, atraída por los sonidos a pesar de su terror. Lo que vio desde una distancia segura se grabaría en su memoria para siempre. 6 hienas rodeaban la espesura. Sus hermanos habían sido arrastrados fuera, con sus pequeños cuerpos destrozados. Las hienas se alimentaban con salvaje eficiencia, con el hocico ensangrentado y los ojos brillantes de satisfacción depredadora. Malika observaba desde detrás de un termitero cómo su hermano, con el que había dormido cada noche, exhalaba su último aliento tembloroso. Vio cómo su hermana, la más pequeña y dulce de todos, desaparecía poco a poco. Estaba paralizada, incapaz de moverse, incapaz de apartar la mirada. Cuando los adultos de la manada finalmente regresaron, se encontraron con la devastación. Las hienas se dispersaron inmediatamente al ver a los leones adultos, pero el daño ya estaba hecho. 5 cachorros yacían muertos en la hierba ensangrentada. Solo faltaba uno. La madre de Malika lo buscó frenéticamente, rugiendo desesperada. Cuando Malika finalmente salió de su escondite, temblando y en silencio, su madre se derrumbó a su lado, lamiéndole la cara una y otra vez, incapaz de creer que su hija menor hubiera sobrevivido. Durante un mes entero, la manada estuvo de luto. Apenas comían, apenas se movían. Las madres volvían al lugar de la matanza. Olfateaban el suelo donde habían muerto sus crías y se quedaban tumbadas en ese lugar durante horas. El padre y el tío de Malika rugían su dolor durante la noche, pero los rugidos no podían devolverles a los muertos. La futura generación de esta antigua dinastía había sido borrada en cuestión de minutos. Todos, excepto una cachorra desobediente que no supo seguir unas sencillas instrucciones. Malika estaba ahora completamente sola. Sin hermanos con los que jugar, sin primos con los que aprender. Todo el peso de 3 siglos de historia de la manada descansaba ahora sobre sus pequeños hombros. Era la única heredera, la última esperanza. Y tendría que convertirse en algo que ninguna leona había sido antes, porque lo peor estaba aún por llegar.
Las semanas posteriores a la masacre cambiaron a Malika de formas visibles e invisibles. Antes era juguetona y despreocupada, ahora se movía con determinación. Antes exploraba por diversión, ahora lo estudiaba todo con ojos calculadores. Su madre y sus tías observaban esta transformación con sentimientos encontrados. Dolor por la niña que había perdido, esperanza por la guerrera en la que se estaba convirtiendo. Malika comprendía ahora algo profundo: la supervivencia no estaba garantizada. Se ganaba con sangre y vigilancia. Su entrenamiento comenzó en serio. Cada cacería se convirtió en una lección. Su madre colocaba a Malika a favor del viento respecto a la presa, enseñándole a leer la dirección del peligro solo por el olfato. Sus tías le enseñaron la mordida mortal, cómo aplastar una tráquea en segundos, cómo evitar las patadas y los cuernos desesperados. Malika lo absorbió todo con feroz concentración. No tenía hermanos con los que competir, lo que significaba que recibía toda la atención de los mejores cazadores de la manada. Pero aprender a cazar le reveló duras verdades sobre su mundo. Vio a su madre acechar durante 3 horas, moviéndose con una lentitud agonizante entre la hierba, solo para que una cebra la descubriera en el último segundo. Vio a su tía derribar con éxito a un ñu tras una agotadora persecución, solo para que los machos de la manada llegaran en cuestión de minutos y apartaran a las hembras para comer primero. Las hembras, que lo arriesgaban todo en la caza, esperaban en la periferia como mendigas, obteniendo solo las sobras. Esta injusticia quemaba en la joven mente de Malika. Vio a su madre alejarse cojeando de una presa con apenas comida suficiente para mantenerse, mientras los machos se atiborraban hasta que sus vientres rozaban el suelo. No habían participado en la caza, no habían arriesgado sufrir lesiones. Sin embargo, comían como reyes mientras las reinas pasaban hambre. Era la forma de actuar de la manada, la antigua jerarquía. Pero Malika archivó cuidadosamente esta lección. La fuerza por sí sola no determinaba quién comía primero. Lo hacía la posición, lo hacía el poder. Impulsada por la determinación y la rabia ante la injusticia de todo ello, Malika comenzó a comer más de lo que necesitaba siempre que podía. Mientras que las otras hembras dejaban de comer cuando estaban saciadas, Malika se atiborraba en cada oportunidad, desarrollando músculo y masa a un ritmo sin precedentes. Cuando llegó a la adolescencia, había ocurrido algo extraordinario. A pesar de ser hembra, Malika había desarrollado el tamaño y la complexión de un macho joven. Sus hombros eran más anchos, su mandíbula más poderosa y su cuerpo estaba cubierto de músculos inusuales. La transformación de Malika no ha hecho más que empezar, y lo que sucederá a continuación te sorprenderá. Si te ha impresionado su historia hasta ahora, deja un comentario diciéndome qué parte te ha parecido más increíble y pulsa el botón de compartir. Tus amigos necesitan saber sobre la leona que los científicos llaman inmortal. Los investigadores que observaron a la manada durante este periodo anotaron a Malika en sus registros con creciente fascinación. Nunca habían visto a una hembra desarrollar un físico tan impresionante. Al principio, algunos la confundieron con un macho joven desde la distancia. Su tasa de éxito en la caza superó con creces la media de los leones de su edad. Se estaba convirtiendo en algo excepcional, algo raro, pero los animales excepcionales atraen peligros excepcionales. Un año después de la masacre, Malika había pasado de ser una cachorra traumatizada a convertirse en una formidable joven cazadora. Pero el tiempo también había seguido haciendo mella en su padre y su tío. Ambos machos eran ahora visiblemente ancianos para los estándares de los leones, y sus cuerpos, antaño magníficos, mostraban el daño acumulado de innumerables batallas. Se movían más lentamente, dormían más, y todos los depredadores de Masai Mara lo notaron. Durante meses, un joven león macho había estado probando los límites del territorio de Malika. Al principio, sus incursiones eran breves y cautelosas. Pero a medida que pasaban las semanas, se adentraba más, se quedaba más tiempo y marcaba más árboles con su olor. Estaba cartografiando el territorio, aprendiendo sus debilidades, preparándose para la conquista. Entonces una noche se le unió un segundo macho joven. Hermanos, tal vez, o compañeros de coalición, 2 machos fuertes en la flor de la vida contra 2 defensores ancianos. La balanza del poder se había inclinado decisivamente. El tío de Malika fue el primero en morir, emboscado al amanecer mientras patrullaba solo. Los invasores fueron rápidos y despiadados. Su juventud y fuerza abrumaron su experiencia.
Murió defendiendo un territorio que había mantenido durante 5 años, su sangre empapando el mismo suelo que una vez había conquistado. Cuando encontraron su cuerpo, la manada supo que su tiempo estaba llegando a su fin. El antiguo orden se estaba derrumbando. Se avecinaba la violencia. Sin embargo, a pesar de la tormenta que se avecinaba, la vida continuaba con una inquietante normalidad. La madre de Malika seguía acariciándola por las noches. Seguía acicalándole el pelaje con suave eficiencia. Las tías seguían contando historias a través de sus movimientos y sonidos, transmitiendo conocimientos que precedían a la memoria humana. Todos sabían lo que se avecinaba. Todos fingían lo contrario. Porque a veces, ante una catástrofe inevitable, lo único que se puede hacer es atesorar los últimos momentos de paz. Entonces, en una noche sin luna, cargada de humedad y tensión, la tormenta finalmente estalló. 2 rugidos rompieron la oscuridad. No eran las voces familiares del padre de Malika, sino voces nuevas, más jóvenes y llenas de intenciones letales. La invasión había comenzado, y Malika, la última heredera superviviente de una dinastía de 300 años, era el objetivo principal. Los rugidos provenían de 2 direcciones simultáneamente, un ataque coordinado que denotaba planificación e inteligencia. La manada estalló en caos. Los cachorros se dispersaron en la oscuridad. Las madres llamaban frenéticamente a sus crías. Las hembras mayores se posicionaban a la defensiva. El padre de Malika emergió de la hierba alta donde había estado durmiendo, su cuerpo envejecido tenso por saber que esta lucha era inevitable. Su tiempo como rey había terminado. Ahora solo quedaba la pregunta de cómo terminaría. Los 2 machos invasores se materializaron como demonios desde las sombras. Estaban en la flor de la vida, tal vez con 4 años, sus cuerpos sin marcas del desgaste del liderazgo. Sus melenas eran espesas y oscuras, sus movimientos fluidos y con una confianza letal. Probablemente habían estado observando a la manada durante meses, esperando precisamente este momento en el que los machos viejos eran más vulnerables. Ahora habían venido a reclamar lo que creían que les pertenecía por derecho, según la ley más antigua, la conquista. Pero su primer objetivo no era el padre de Malika, era la propia Malika. Los invasores habían observado cuidadosamente a la manada e identificado un problema. Malika era joven, apenas había superado la adolescencia, y lo que era más importante, aún no tenía la edad suficiente para reproducirse. Para estos machos, ella no representaba ningún valor reproductivo. Era simplemente un obstáculo, una boca que alimentar, una amenaza futura. Según sus cálculos, había que eliminarla inmediatamente, antes de que pudiera escapar o encontrar protección. Uno de los hermanos miró fijamente a Malika a través de 30 metros de oscuridad. Su intención era absolutamente clara. No era una advertencia ni una amenaza, era una sentencia de muerte. Comenzó a avanzar hacia ella con una determinación aterradora, sus enormes patas silenciosas a pesar de su tamaño. La madre de Malika vio lo que estaba pasando y se interpuso entre ellos, rugiendo y gruñendo, tratando desesperadamente de desviar la atención del macho hacia ella. Sabía que su hija moriría si la atrapaban. La distracción solo duró unos segundos. El macho invasor fingió atacar a la madre de Malika y luego la rebasó a una velocidad impresionante, sin apartar la mirada de su objetivo original. Malika comprendió al instante que no habría rescate, ni salvación de última hora como cuando su padre la había salvado de la hiena. Estaba sola, y si no corría más rápido que nunca en su vida, moriría en los siguientes 60 segundos. Salió corriendo. Sus poderosas piernas, esos músculos que había desarrollado tras meses de alimentarse y entrenar, ahora servían a su propósito definitivo. Corrió con toda la velocidad que su cuerpo poseía, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría explotar. Detrás de ella podía oír al macho persiguiéndola con su respiración pesada y decidida. Él era más rápido, más fuerte, más experimentado. Pero Malika tenía desesperación, y la desesperación a veces puede superar incluso a la muerte misma. Zigzagueó entre arbustos espinosos que le arañaban la piel, atravesó cauces secos que casi le rompieron las piernas y empujó su cuerpo más allá de todos los límites que conocía. El macho se mantuvo cerca durante el primer kilómetro, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oír sus gruñidos de frustración cuando las ramas le ralentizaban. Pero poco a poco,
Su juventud y su pánico le dieron ventaja. Se adelantó metro a metro hasta que por fin, afortunadamente, los sonidos de la persecución se desvanecieron. Había escapado de su territorio inmediato y cruzado la frontera entre las manadas. Por ahora estaba a salvo, sola, pero a salvo. De vuelta en el territorio de la manada, el segundo acto de la invasión llegaba a su fin. Mientras su hermano perseguía a Malika hasta el exilio, el otro macho se enfrentó directamente al padre de Malika. No hubo ceremonia ni ritual, solo violencia pura. Los dos machos chocaron con una fuerza estremecedora, un torbellino de garras, colmillos y sangre. El padre de Malika luchó con todas sus fuerzas, canalizando décadas de experiencia en cada golpe. Pero la experiencia no podía vencer a la juventud para siempre. La pelea duró menos de 3 minutos. Cuando terminó, el padre de Malika se puso de pie con las piernas temblorosas, sangrando por una docena de heridas. El invasor lo rodeó lentamente, mostrando su dominio sin necesidad de matarlo. El mensaje era claro: vete ahora o muere aquí. El padre de Malika echó una última y larga mirada a su manada, a las hembras que había protegido, al territorio que había gobernado, a los cachorros que llevaban sus genes. Sus ojos parecían pedir perdón por su fracaso. Luego se dio la vuelta y se adentró cojeando en la oscuridad, dejando atrás su reino para siempre. La madre y las tías de Malika no tuvieron más remedio que aceptar a los nuevos machos. La resistencia significaba la muerte. Los invasores habían ganado gracias a su fuerza, y la fuerza lo determinaba todo en este mundo brutal. Mientras tanto, en algún lugar de la tierra de nadie entre territorios, Malika yacía escondida en un barranco, con el cuerpo temblando de agotamiento y terror. Por primera vez en su vida se encontraba completamente sola, sin manada, sin protección, sin futuro. Para una leona, esto era una sentencia de muerte, solo que más lenta y agonizante que la muerte rápida que los invasores habían planeado. Los 3 primeros días de exilio casi mataron a Malika. Nunca antes había estado realmente sola. Nunca había tenido que sobrevivir sin el apoyo de una manada. El hambre le devoraba el estómago como si fuera un ser vivo. Intentó cazar 2 veces, acechando impalas con las técnicas que le había enseñado su madre. Pero cazar en solitario es exponencialmente más difícil que cazar en grupo de forma coordinada. En ambas ocasiones, su presa la detectó demasiado pronto y huyó sin esfuerzo. Estaba quemando energía que no podía permitirse perder. La sed era peor que el hambre. La estación seca había comenzado, y la mayoría de las fuentes de agua estaban controladas por manadas establecidas o peligrosas manadas de hipopótamos. Malika tenía que aprovechar los breves momentos en los que no había depredadores para beber, acercándose a la orilla del agua como una delincuente y bebiendo frenéticamente antes de huir. Perdió peso rápidamente y sus costillas comenzaron a asomar bajo su pelaje dorado. El impresionante físico que había construido durante meses se estaba desvaneciendo en cuestión de días. El territorio que ocupaba era un limbo mortal, una franja de tierra entre 2 manadas establecidas. Si se alejaba demasiado en una dirección, los nuevos machos que la habían expulsado la matarían en cuanto la vieran. Si se alejaba demasiado en la otra dirección, los machos de la manada vecina harían lo mismo. Estaba atrapada en un corredor de supervivencia de apenas 2 kilómetros de ancho, en constante movimiento, sin descansar nunca del todo, siempre alerta ante el peligro de ambos lados. Al 4.º día de su exilio, la desesperación la llevó a un nuevo mínimo. Divisó buitres volando en círculos en la distancia y los siguió con la urgencia del hambre. La llevaron hasta el cadáver de una jirafa, ya casi despojado por otros carroñeros. Y allí, peleándose por los restos, había una manada de hienas. La misma especie que había asesinado a sus hermanos, quizás incluso los mismos individuos que regresaban a este territorio para hurgar en busca de comida, como siempre habían hecho. La historia de Malika está a punto de dar un giro increíble. Asegúrate de haber pulsado la campana de notificaciones, porque lo que sucede a continuación es absolutamente salvaje. Aquí es donde ella comienza a convertirse en la leyenda que los científicos no podían explicar. Debería haberlos atacado. Todos sus instintos le pedían venganza, un pago en sangre por sus hermanos muertos. Pero el cuerpo de Malika estaba demasiado débil, su espíritu demasiado quebrantado. Esperó en las sombras hasta que las hienas se hartaron y se alejaron, con el estómago hinchado.
Solo entonces se acercó al cadáver, picoteando fragmentos de huesos y restos de carne seca que incluso los buitres habían rechazado. Estaba comiendo basura que había pasado por la jerarquía de las hienas. El fondo del pozo tiene muchos niveles y Malika acababa de descubrir uno nuevo. Pero el exilio también trajo momentos inesperados de gracia. La séptima noche, mientras Malika yacía escondida en el lecho seco de un río, oyó un sonido familiar, pasos suaves, un olor que conocía mejor que el suyo propio. Su madre se había escapado de la manada al amparo de la oscuridad, arriesgándolo todo para encontrar a su hija. Solo tuvieron unos minutos juntas antes de que fuera probable que las descubrieran. Su madre acicaló el pelaje sucio de Malika, le lamió las heridas y compartió su calor en la fría noche. Sin palabras, solo con el antiguo lenguaje del amor que trasciende las especies. Esto se convirtió en una costumbre. Cada pocas noches, cuando los nuevos machos estaban distraídos con las patrullas o el apareamiento, la madre de Malika se escapaba. A veces, también venían sus tías, que le aportaban no solo afecto, sino también información crucial. Le mostraban dónde se reunían las presas pequeñas al amanecer. Le enseñaban cuáles eran las fuentes de agua más seguras. Le enseñaban a sobrevivir sola, aunque eso les rompiera el corazón. Malika estaba aprendiendo algo que ninguna leona debería necesitar: cómo ser una manada de una sola. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Malika observaba a su familia desde la distancia, escondida entre la hierba alta, cuando se dio cuenta de algo. Los nuevos machos seguían un patrón. Cada noche, alrededor de la medianoche, salían a patrullar juntos las fronteras del territorio, con un ego tan grande que les hacía creer que nada podía amenazarlos. Durante aproximadamente una hora, la manada quedaba desprotegida. Fue entonces cuando Malika se dirigió hacia una alta acacia donde un leopardo había escondido un impala recién cazado. Trepó a ese árbol con la desesperación de quien muere de hambre, con sus poderosas garras agarrándose a la corteza y sus músculos gritando por el esfuerzo. Los leones rara vez trepan, pero Malika no era un león cualquiera. Llegó al escondite del leopardo y comenzó a devorar la carne con un hambre salvaje. El leopardo, más pequeño y prudentemente cauteloso, se retiró a una rama más alta y observó con frustrados siseos. Malika comió más rápido que nunca, sabiendo que su tiempo era limitado y que este robo podía costarle todo. Todavía estaba comiendo cuando los oyó regresar. Los nuevos machos, que habían regresado antes de lo esperado, atraídos por las llamadas de alarma del leopardo, encontraron a Malika en el árbol, con su impala robada entre las fauces, los ojos muy abiertos por el terror capturado. Eso era todo. Así era como iba a morir. Pero en lugar de atacar inmediatamente, uno de los hermanos se detuvo. Vio al impala, vio el impresionante tamaño de Malika a pesar de sus semanas de inanición, e hizo un cálculo que le salvó la vida. El macho permitió que Malika bajara del árbol. Luego le quitó el impala, no con violencia, sino con firmeza. Ella les había traído comida, aunque fuera accidentalmente. Había demostrado ser útil. Por primera vez desde su exilio, vio algo más que asesinato en los ojos de los invasores. Vio tolerancia, a regañadientes, condicional, pero real. Malika acababa de descubrir la clave para su supervivencia: hacerse valiosa. Y la oportunidad de demostrar su valía por completo llegaría pronto, escrita con sangre y cuernos de búfalo. Pasaron 3 meses en esta extraña nueva dinámica. Malika seguía técnicamente exiliada, durmiendo separada de la manada, comiendo la última cuando había comida disponible. Pero ya no la cazaban activamente. Los nuevos machos habían llegado a un acuerdo tácito. Mientras aportara valor y se mantuviera sumisa, podría existir en la periferia. Era una posición humillante, pero era supervivencia. Y Malika había aprendido que el orgullo era un lujo que solo los seguros podían permitirse. Durante esos meses, algo extraordinario le sucedió al cuerpo de Malika. La casi inanición de los primeros días de exilio le había quitado la grasa, pero el movimiento constante y los intentos de caza habían endurecido sus músculos restantes hasta convertirlos en acero. Ahora estaba más delgada, pero de alguna manera más poderosa. Y lo más importante, había cruzado el umbral biológico hacia la madurez plena. Ahora tenía la edad suficiente para reproducirse. En el brutal cálculo de la política de los leones, esto cambió por completo su valor.
La manada estaba pasando apuros. Los dos nuevos machos eran líderes fuertes pero inexpertos. Se peleaban constantemente por los derechos de apareamiento y la prioridad para comer. No lograban coordinar la defensa contra las incursiones de las hienas. Lo peor de todo era que eran pésimos a la hora de mantener los límites del territorio, lo que permitía a las manadas vecinas invadirlos sin consecuencias. Las hembras observaban esta incompetencia con creciente frustración. Habían perdido a su experimentado rey por culpa de estos arrogantes necios. Malika veía claramente la disfunción desde su posición de outsider. Veía oportunidades que la desesperación le había enseñado a reconocer. Cuando la manada cazaba, ella la seguía a distancia, analizando su coordinación y sincronización. Cuando fallaban, lo cual era frecuente, ella entendía por qué. Estaba acumulando conocimientos que los leones nacidos en la manada daban por sentados. Estaba aprendiendo no solo a sobrevivir, sino a sobresalir. La prueba llegó en una tarde abrasadora cuando un viejo búfalo macho se adentró en el territorio de la manada. Era enorme, probablemente 800 kilos de músculos, cuernos y mal genio. El tipo de presa que requiere una coordinación perfecta para abatirla con seguridad. Las hembras de la manada comenzaron a acecharlo con su técnica habitual, pero Malika se dio cuenta de algo que ellas habían pasado por alto. El viento estaba cambiando. En 30 segundos, el búfalo captaría su olor y la caza fracasaría. Sin pensarlo, sin pedir permiso, Malika salió de su posición oculta y corrió en un amplio arco. Se colocó a favor del viento, en la posición perfecta para empujar al búfalo hacia las hembras que esperaban. Entonces cargó, rugiendo con toda la fuerza que sus poderosos pulmones podían producir. El búfalo entró en pánico y corrió exactamente hacia donde Malika había previsto, directamente hacia la emboscada. Su madre atacó primero, saltando sobre el lomo del búfalo. Sus tías la siguieron al instante, en un ataque coordinado perfeccionado a lo largo de los años. En cuestión de minutos, el viejo macho yacía en el suelo. La manada se alimentó bien esa noche. Y por primera vez, desde su exilio, Malika no se vio obligada a esperar en la periferia. Su madre y sus tías habían dejado clara su posición con sus acciones. Se había ganado su lugar de nuevo. Incluso los nuevos machos, impresionados a pesar de sí mismos por la exitosa caza que Malika había orquestado, le permitieron comer con los demás. Estaba en casa, dañada, traumatizada, pero en casa. Pero la redención de Malika creó un problema de vacío de poder. La manada ahora tenía una hembra que podía liderar las cacerías con más éxito que los machos que supuestamente las gobernaban. Los dos hermanos percibieron este cambio y no les gustó. La tensión aumentó durante las semanas siguientes. Entonces, la naturaleza resolvió el problema a su manera brutal. Un macho enorme apareció en la frontera del territorio, un verdadero rey que viajaba solo, pero se comportaba con absoluta autoridad. El enfrentamiento fue sorprendentemente breve. Cuando el intruso rugió su desafío, uno de los dos hermanos huyó inmediatamente sin luchar. Simplemente corrió, dejando al descubierto su cobardía ante toda la manada. El segundo hermano intentó defender su territorio, pero la lucha nunca estuvo reñida. El intruso era más grande, más inteligente y mucho más experimentado. En cuestión de minutos, ambos hermanos huían al exilio y su breve reinado terminaba en humillación. Había llegado un nuevo rey. Este nuevo macho era todo lo que los hermanos no habían sido. Tranquilo, seguro de sí mismo, estratégico. Marcó el territorio con precisión sistemática. Trató a las hembras con respeto en lugar de agresividad. En cuestión de días, quedó claro que este macho era especial. Un león único en una generación que mandaba con su presencia en lugar de con violencia. Y cuando eligió con qué hembra aparearse primero, demostrando así a qué leona consideraba más valiosa para la manada, eligió a Malika. Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Malika. Era aceptada, respetada y protegida por un macho digno del título de rey. Su vientre comenzó a crecer con cachorros, la futura generación de su antigua estirpe, la continuación de 3 siglos de dinastía. Los investigadores que la observaban notaron que Malika parecía haber desafiado todas las adversidades en su contra. Algunos incluso comenzaron a llamarla afortunada, pero estaban a punto de descubrir que la suerte no tenía nada que ver con lo que se avecinaba. Porque Malika estaba a punto de cometer el peor error de su vida y esta vez no habría nadie para salvarla. El éxito es peligroso, genera confianza y la confianza genera descuido.
Malika había sobrevivido a probabilidades imposibles, había regresado del exilio y se había ganado su lugar en la cima de la jerarquía de la manada. Estaba embarazada de los cachorros del rey, su estatus estaba asegurado y su futuro parecía garantizado. Y esa seguridad le hizo olvidar la lección más importante que enseña la sabana. A la naturaleza no le importa tu racha ganadora. Un solo error es suficiente. Estaba embarazada de 6 meses cuando vio al búfalo. No era una manada, solo un macho, enorme y oscuro contra la hierba dorada. Pastaba solo cerca del límite del territorio, aparentemente ajeno a la presencia de los leones. Malika había matado búfalos antes. Había liderado cacerías exitosas contra presas aún más grandes. Su confianza estaba por las nubes. Su fe en sus propias habilidades era inquebrantable. Tomó una decisión que parecía razonable en ese momento. Cazaría a ese macho sola. Demostraría una vez más que era la mejor cazadora de la manada. No le dijo a nadie a dónde iba. La manada descansaba bajo el calor de la tarde, dispersa por una arboleda sombreada. Su rey dormía, agotado tras una noche de patrullas territoriales. Su madre y sus tías dormitaban cerca. Malika simplemente se levantó y se alejó, siguiendo al búfalo mientras éste se movía lentamente por la llanura. Estaba tan concentrada en su objetivo que pasó por alto señales cruciales. La forma en que sus orejas giraban constantemente, la tensión en sus hombros, el hecho de que se movía constantemente en una dirección específica. El acecho duró 20 minutos. Malika utilizó todas las técnicas que había aprendido, todos los trucos que su madre le había enseñado. Se acercó por el lado de Sotavento, moviéndose cuando él pastaba y quedándose inmóvil cuando levantaba la cabeza. Se acercó a 30 metros, luego a 20, luego a 15. Sus músculos se tensaron como resortes, su ritmo cardíaco se redujo hasta alcanzar la calma y la concentración de un depredador en el momento de la verdad. Se preparó para lanzar el ataque que derribaría 800 kilos de carne y aseguraría su reputación para siempre. Cargó. El búfalo se volvió hacia ella, pero Malika ya lo esperaba. Lo que no esperaba era el sonido que vino a continuación. El rugido atronador no provenía de su objetivo, sino de detrás de ella. Se giró en plena embestida y vio en lo que se había metido. El búfalo solitario había sido un cebo, o tal vez solo la punta del iceberg de algo mucho más grande. Más de 100 búfalos emergieron de una depresión oculta en el terreno, una manada enorme que había sido invisible hasta ese momento. Y todos y cada uno de ellos miraban ahora directamente a Malika. No te saltes nada. Lo que ocurre en los siguientes 60 segundos es absolutamente demencial y es la razón por la que los científicos llamaban a Malika inmortal. Deja un comentario ahora mismo. ¿Crees que sobrevivirá? Veamos quién acierta. Los búfalos no son animales de presa en el sentido tradicional. Los cazadores los llaman la muerte negra, ya que son responsables de matar a más humanos en África que cualquier otro animal grande. Son rencorosos, coordinan sus ataques y persiguen sin piedad a cualquier depredador que los amenace. 100 búfalos contra una sola leona preñada no es una lucha, es una ejecución. Y cargaron como un solo organismo, un tsunami de pezuñas, cuernos y rabia. Malika corrió. Corrió más rápido que nunca ante los machos invasores, más rápido que cuando huía de las hienas cuando era cachorra. Pero el embarazo había cambiado su cuerpo. Le había añadido peso y reducido su flexibilidad. Y los búfalos no solo la perseguían, la cazaban con una inteligencia aterradora. La manada se dividió en 3 grupos, cortándole las vías de escape y empujándola hacia un afloramiento rocoso sin salida. La estaban acorralando como a una presa y ella sabía exactamente cómo terminaría aquello. El macho alfa la alcanzó primero. Su cuerno se estrelló contra sus costillas con un sonido similar al de la madera al romperse. Malika sintió cómo se le rompían los huesos, cómo la levantaban completamente del suelo y la lanzaban por los aires. Se estrelló contra el suelo a 10 metros de distancia y el impacto le dejó sin aliento. Antes de que pudiera siquiera intentar levantarse, un segundo búfalo la pisoteó, aplastándole la pata trasera con su enorme pezuña. El dolor era más intenso que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás, más allá de lo que creía posible soportar. Entonces llegó el momento que debería haberla matado. Un tercer búfalo bajó la cabeza y embistió el lugar donde yacía destrozada. Su cuerno apuntaba directamente a su vientre expuesto, a las crías que crecían en su interior. Si ese golpe la alcanzaba, la destriparía, mataría a sus descendientes nonatos y acabaría con 3 siglos de dinastía de un solo golpe.
El tiempo pareció ralentizarse. Malika vio cómo se acercaba el cuerno, vio la furia asesina en los ojos del búfalo, vio su muerte escrita en el polvo y la sangre. Pero algún instinto primitivo de supervivencia, alguna profunda sabiduría animal que existe más allá del pensamiento, hizo que su cuerpo se moviera. Con sus últimas fuerzas, rodó. No muy lejos, tal vez medio metro, pero lo suficiente. El cuerno que le habría desgarrado el vientre le hizo un corte en el costado, doloroso pero no mortal de inmediato. El búfalo pasó rugiendo, incapaz de detener su impulso. Y en ese breve momento de confusión, Malika hizo lo único que podía hacer. Se arrastró. Centímetro a centímetro arrastró su cuerpo destrozado hacia un grupo de rocas demasiado estrechas para que el búfalo pudiera seguirla. Consiguió llegar a ese pequeño refugio, pero por los pelos. La sangre brotaba de múltiples heridas. Al menos 3 costillas estaban destrozadas. Su pata trasera estaba inutilizada, posiblemente de forma permanente. Los búfalos esperaban fuera, resoplando y pisoteando, con una paciencia infinita. Incluso si finalmente se marchaban, Malika estaba a kilómetros de su manada, incapaz de caminar, incapaz de cazar, incapaz de defenderse. El sol se estaba poniendo y las temperaturas bajaban hasta alcanzar los 0 grados. Las hienas la encontrarían por el olor en cuestión de horas. Los buitres ya volaban en círculos sobre su cabeza. Y dentro de su cuerpo dañado, los cachorros que nunca verían el mundo seguían dependiendo de ella para sobrevivir. Los científicos que vigilaban a la manada asumieron que ya estaba muerta. Lo que sucedió durante los 3 días siguientes reescribiría todo lo que sabían sobre la resistencia de los leones. Durante 72 horas, Malika existió en un espacio entre la vida y la muerte. No podía moverse más allá del pequeño refugio rocoso que la había salvado. La pérdida de sangre la mareaba y debilitaba. La deshidratación convirtió su boca en papel de lija, su lengua se hinchó y se agrietó. Las costillas rotas hacían que cada respiración fuera un ejercicio de agonía. Su pata trasera se había hinchado hasta alcanzar el doble de su tamaño normal, y el dolor se irradiaba en oleadas que le nublaban la vista. Cualquier evaluación razonable concluiría que se estaba muriendo. Debería haberse estado muriendo. Pero al segundo día ocurrió algo extraordinario. Lo oyó a lo lejos, un rugido que reconoció al instante. Su rey, llamándola por todo el territorio, buscándola. Se había dado cuenta de su ausencia, había comprendido que algo iba mal. El sonido era débil, probablemente a varios kilómetros de distancia, pero encendió algo en Malika que el dolor y las heridas no pudieron extinguir. Sus cachorros. Si ella moría allí, ellos morirían con ella. 3 siglos de dinastía, borrados por su arrogancia. Ese pensamiento era más insoportable que cualquier sufrimiento físico. Comenzó a moverse. No caminando, eso era imposible. Se arrastró usando solo sus patas delanteras, con sus inútiles cuartos traseros raspando las rocas y dejando un rastro de sangre. 10 metros le llevaron 20 minutos. Cada movimiento era una negociación con su conciencia. Su cuerpo le rogaba que se detuviera, que descansara, que se rindiera. Pero Malika había aprendido algo esencial durante sus meses de exilio. Rendirse es solo una muerte en cámara lenta. Si vas a morir de todos modos, muere avanzando. Al tercer día, había recorrido quizás medio kilómetro. Sus heridas habían dejado de sangrar simplemente porque le quedaba muy poca sangre que perder. Había encontrado agua una vez, un pequeño charco en una depresión de la roca, y la había lamido con desesperada gratitud. No había comido nada, su cuerpo se estaba consumiendo, quemando músculo para obtener energía, sacrificando todo para mantener su corazón latiendo y a sus cachorros con vida. Los buitres que habían estado sobrevolando la zona aterrizaron cerca, esperando con paciente certeza. Entonces, cuando el sol alcanzó su brutal punto álgido del mediodía, oyó múltiples sonidos, pasos familiares, olores que conocía mejor que los suyos propios. Su madre apareció primero, seguida de 2 de sus tías, y por último, la enorme figura de su rey. Llevaban 3 días buscándola, siguiendo los débiles rastros de su olor, negándose a aceptar que había desaparecido. Cuando la encontraron, apenas viva en aquel paisaje abrasado, incluso estos depredadores curtidos en 1000 batallas, parecieron conmocionados por lo que vieron. La manada la rodeó inmediatamente, sus cuerpos proporcionándoles sombra del sol abrasador. Su madre comenzó a limpiarle las heridas con lametones suaves y cuidadosos, de la misma manera que había limpiado a Malika cuando era una cachorra recién nacida. Su rey yacía a su lado,
su enorme presencia una fortaleza contra cualquier amenaza. Se quedarían allí todo el tiempo que fuera necesario protegiéndola, dándole lo único que podía salvarla ahora: tiempo. Tiempo para curarse, tiempo para recuperarse, tiempo para demostrar una vez más que la muerte tendría que esforzarse mucho más para llevársela. La recuperación duró 3 meses. Durante el primer mes, Malika apenas podía mantenerse en pie. La manada le trajo comida, un acto extraordinario de generosidad en un mundo donde cada caloría es preciosa. Sus costillas destrozadas se soldaron lentamente y el dolor fue disminuyendo gradualmente, pasando de ser insoportable a simplemente agonizante. Su pierna se curó torcida, dejándola con una cojera permanente que los investigadores utilizarían más tarde para identificarla desde la distancia. Pero se curó. Contra toda probabilidad biológica, con los cachorros aún creciendo en su interior, se curó. Cuando finalmente dio a luz, fue en la misma cueva en la que había nacido años antes. 3 cachorros vinieron al mundo, 2 hembras y un macho, con los ojos cerrados y los cuerpos increíblemente frágiles. Malika los lamió con ternura y agotamiento, su cuerpo destrozado produciendo leche de alguna manera, manteniendo el equilibrio imposible de curarse a sí misma mientras sustentaba una nueva vida. Los investigadores que habían estado documentando su manada quedaron atónitos. La habían visto sobrevivir a lo imposible, una vez más. Si la historia de Malika te ha emocionado, inspirado o dejado boquiabierto, dale al botón me gusta, suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar que nunca hay que rendirse. Deja un comentario diciéndome sobre qué león o leona quieres que hable la próxima vez. Durante los años siguientes, los científicos recopilaron un registro exhaustivo de las experiencias de supervivencia de Malika. La lista era asombrosa: el ataque de las hienas cuando era cachorra, la masacre que mató a sus hermanos, el exilio y la casi inanición, la invasión, la búsqueda forzada de comida con los asesinos de sus hermanos, el ataque de los búfalos y los 3 días que pasó arrastrándose mientras estaba embarazada. 7 veces debería haber muerto. 7 veces se negó. Le pusieron un apodo que la acompañaría para siempre: la Inmortal. Malika crió a 14 cachorros hasta la edad adulta, un número extraordinario que restableció su dinastía. Vivió hasta los 13 años, una edad avanzada para los estándares de los leones, y seguía caminando con esa pata torcida y liderando las cacerías. Luego desapareció en el Masai Mara, eligiendo su final según sus propios términos. Los científicos nunca encontraron su cuerpo. Quizás eso sea apropiado para una leyenda. Su historia no trata solo de la supervivencia. Trata de la obstinada negativa a aceptar la derrota, incluso cuando ésta parece inevitable. Trata de levantarse cuando tu cuerpo te pide que te quedes en el suelo. La llamaban inmortal, pero eso no era lo importante. Malika no era inmortal, simplemente no estaba dispuesta a rendirse, y eso es mucho más poderoso que cualquier leyenda.